Ahora vamos a pasar, Marco, contigo para seguir con el programa. Con todo gusto, muchísimas gracias de nuevo. Thank you very much, Nadia, again. Muchísimas gracias, Jorge, por tu trabajo de moderación. Y yo quiero también recordarle a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta transmisión, tanto a través de esta plataforma como a través de Facebook Live, que pues los preguntas o comentarios que no nos dé tiempo de tratar en vivo, pues los estamos registrando, estamos teniendo un registro de todas sus intervenciones. Muchísimas gracias por ellas, es lo más valioso de este foro. Y buscaremos la oportunidad y el momento para poder retroalimentarlos con sus preguntas y con sus comentarios a lo largo de la sesión. Y es el momento entonces de pasar a la siguiente. Siguen llegando más preguntas y comentarios. Bienvenidos todos ellos. Y es momento de pasar al siguiente bloque de este seminario. Muchísimas gracias de nuevo, Jorge Velázquez Suárez, su coordinador de tecnología apropiada en el INTA, por tu trabajo de moderación. Y vamos a pasar ahora a la mesa de análisis en torno al medio ambiente, al agua y la minería. Es una mesa integrada por el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Tonatiuh Herrera Gutiérrez. Le agradecemos muchísimo, les agradecemos muchísimo que hayan aceptado esta invitación a acompañarnos en el foro y compartir esta visión. También está con nosotros la directora de la región norte y Sierra Madre Occidental de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la CONAM, María Elena Rodarte García, y también estará con nosotros el director general de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía, José Jabalera Batista. Y para moderar este bloque, esta mesa de discusión, está con nosotros la doctora Mayren Alavés Vargas. Ella es subcoordinadora de Planeación Hídrica en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Mayren? Muy, muy buenos días. Muy buenos días, Marco. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este primer foro virtual de agua y minería en México, desafíos para una gestión integrada de agua y territorio. Saludo, como lo hacemos al inicio de cada sesión, a todas las personas que nos acompañan en Zoom, así como a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook. Les recordamos que todas las sesiones están siendo grabadas y a quienes más tarde accedan a estas grabaciones o quieran acceder a estas grabaciones pueden hacerlo a través del canal INTA en YouTube y en nuestras redes sociales. A todas y todos nuestros asistentes, pues les recordamos y les invitamos siempre a revisitar y compartir en sus redes sociales esta y todas las grabaciones de la sesión y de todos los seminarios que semana tras semana exploramos en los diferentes espacios de conocimiento de la Cátedra INTA UNESCO. Hoy nos aguarda una larga jornada, como pueden ustedes ver en el programa, pues es necesario conocer la pluralidad de voces y posiciones en torno a este tema tan relevante como controversial, con el antecedente de la introducción de la secretaria María Luisa Albores, así como de la reflexión de la doctora Nadia Kunz sobre los estándares de buenas prácticas. En esta primera mesa nos enfocaremos en el contexto amplio del medio ambiente, el agua y la minería, para lo cual nos acompañan autoridades, como ya lo refirió Marco. Antes de comenzar, les recuerdo a nuestro auditorio que pueden escribir sus preguntas y comentarios en cualquier momento durante las presentaciones, utilizando tanto el chat en la aplicación de Zoom como en la sección de comentarios de Facebook Live. Les agradeceremos mencionar a cuál de los ponentes va dirigida la pregunta y el equipo de comunicación y yo acopiaremos estas preguntas para leerlas a cada uno de los ponentes al final de cada una de sus presentaciones. A los ponentes les agradeceremos respetar los tiempos de su presentación. Cuando les resten 5 minutos para concluir, se los haré saber de la manera más sutil posible. Para abrir esta mesa, comenzaremos con la normatividad ambiental y la minería, con la ponencia a cargo del maestro Tonatiuh Herrera, de quien voy a leer una breve semblanza mientras él comienza a compartirnos su pantalla. Tocpan Hidalgo, es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro por el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Actualmente es el titular de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat. Ha trabajado en la administración pública como subdirector de análisis de daño y causalidad en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía y como director de coordinación técnica y planeación en el Fideicomiso de Fomento Minero. Anteriormente ha colaborado como investigador en el Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México y en el Centro de Estudios de Población de la Universidad Autónoma de Hidalgo,
Entre otras de sus actividades, se ha desempeñado como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió clases de economía industrial, métodos cuantitativos, entre otras. También fue coordinador del Centro Histórico de la ciudad de Pachuca. Ha colaborado con grupos sociales de mujeres, indígenas, grupos agrarios y mineros de diversas regiones como expositor, capacitador y realizador de consultas a comunidades afectadas en sus actividades productivas. Entre sus diversas publicaciones destacan el diagnóstico sobre la situación de la mujer indígena en Hidalgo y la antología de economía industrial. Subsecretario Herrera, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. El micrófono y la pantalla son suyos. Si gusta, hacemos unas pruebas para verificar que puede compartir pantalla. Bueno, yo quisiera comenzar esta plática, ¿no? Con los orígenes de lo que es la minería en México. Nosotros tuvimos procesos de torrefacción en la época prehispánica, pero después hubo la minería en los placeres, ¿no? Y que era la minería, se decía la minería de los tontos, ¿no? Porque se necesitaba lavar la arena con agua y entonces a ir extrayendo el minero. Una minería, por cierto, muy difícil y que impactó a las poblaciones, sobre todo el estado de Michoacán, y que causó un verdaderos estragos en la región. Pero llegando a la mitad del siglo XVI empezó un proceso que es el de minería de patio, ¿no? En la cual se utilizó el mercurio, y que fue un proceso que se inventó y se desarrolló en México. Y yo quería traer a cuenta justamente estos orígenes. En la pantalla ustedes pueden ver un croquis, ¿no? De lo que era el distrito minero de Pachuca en el siglo XVI. Esa es la barranca del Tulipán o el Cerezo. Y lo que vemos es la madre, es el río, ¿no? Es el río de las avenidas. Es un río con poca agua, pero que en el periodo de crecientes justamente crea avenidas y es el causante, o fue el causante de numerosas inundaciones en el Valle de México. Y tiene heridas, ¿no? Que es como se llama estas heridas son pequeños canales que salen de la madre del río, ¿no? Y se utilizan para mover los batanes, para la molienda. Había un problema importante porque si se extraía el agua del río, había que regresarlo. A la herida teníamos que tener un regreso para que se utilizara aguas abajo. Y de tal forma que nos enteramos de gran parte de la problemática de lo que sucedió en este distrito en el siglo XVI por los conflictos entre los mineros. Era un conflicto, una disputa por el agua entre los dueños de las minas. Y fue una disputa que llevó tiempo y causó escozor en la sociedad en ese momento, ¿no? Ahí mismo pueden ver, o se debería ver, una pileta, ¿no? En la cual, este está aquí, que ahí mostramos justamente lo que va a ser una constante, que es justamente la acumulación de agua para los trabajos que se van llevando en el laborero, ¿no? Este era un diagrama, un croquis de cómo se llevaba a cabo la extracción y cómo se regresaba las casas de minas. Y habría que decir que en ese momento el pleito era sobre todo con un minero, un dueño de minas, Gaspar de Rivadeneira, que era de la gente más rica en la Nueva España en aquella época. ¿Cuál es el problema que nosotros observamos y que se vivió en esa época? Y lo quiero empezar ahí porque justamente volvemos a tener los mismos problemas. La minería es una actividad que requiere de largos periodos de maduración, prospección, exploración, el desarrollo del proyecto y por supuesto ya la producción, que incluye la extracción y el beneficio y la comercialización, y finalmente tendríamos el cierre. Esto quiere decir que para la maduración se requiere varios años, ¿no? Y una inversión considerable. De tal forma que lo que tenemos es una industria que, habiendo apostado una gran cantidad de dinero, tiene un incentivo enorme por pasar por encima de la política, de lo social, de lo económico y por supuesto de lo ambiental. En aquella época justamente lo que se tenía
y en esta época, justamente de finales del siglo XVI, es la relación de los problemas del conflicto del agua que existía. Y lo que no aparecía por ningún lado es el problema ambiental ni el problema social. De tal forma que lo que vimos en esa época, justamente con este minero, Gaspar de Rivadeneira, de que él solicitaba el repartimiento, es decir, la fuerza de trabajo de los pueblos indígenas, de 456 indígenas, porque los que contaba él ya habían muerto. Y entonces es una época muy difícil para las poblaciones que veían con mucho conflicto acudir a las minas. Este tipo de trabajos permaneció durante la colonia, y el repaso que se hacía en el beneficio de patio, que era estar justamente pasando encima de la mena y la amalgama, para la amalgama con el mercurio, ¿no? Se hacía con animales y participaban los hombres. Y el envenenamiento era común y se conocía que existía. Pero no fue un punto importante. Tampoco lo fue cuando la independencia, ¿no? Cuando la independencia sabemos que inclusive durante el periodo ya de la independencia o en el proceso en que se estaba realizando, tanto los realistas como el ejército libertador estaban renuentes a intervenir en el asunto de la minería porque era una fuente segura de ingresos. Y ese es un problema, ¿no? A la hora de regular un ente como la minería, en México sobre todo, que aporta el 2.5% del PIB, pero está muy concentrado en pocas manos, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, la definición del tamaño de micro, mediana, de hecho no es micro, sino de pequeña, mediana y gran industria, no aplica a la minería y se tuvo que hacer una nueva propuesta. El tamaño es muchísimo más grande en este sector y, por supuesto, esto significa una mayor acumulación de dinero y mayor preponderancia. ¿Cuál es el tema? Eso subsiste hasta la fecha. Y tenemos todavía problemas porque en México hay una gran disputa por el agua. La mayor parte de la minería se encuentra al norte, ¿no? Donde el estrés hídrico es muy importante y por lo tanto hay una enorme competencia por esos recursos, ¿no? Los acuíferos, como es conocido, bueno, pueden ser sobreexplotados y nosotros tenemos que la minería entonces comienza a competir con lo que sería otros usos, que son primero la reserva, justamente que es lo primero que se determina, el uso para la población y el uso industrial y el minero o agrícola. En este caso, bueno, nosotros tenemos un marco que se ha generado en este país durante mucho tiempo, ¿no? La ley minera, ¿no? La primera ley minera que podríamos llamarle de ese tipo, la de 1875, fue terrible y prácticamente se abrogó con la revolución. Y lo que implicó en aquella época fue la anulación de todas las concesiones mineras que se habían otorgado al amparo de esa ley y como despojo a las comunidades indígenas, ¿no? Pero después de la revolución siguió la minería, hubo un nuevo proceso que es el de cianurización y finalmente tenemos procesos que se explican por distintas razones, que es los de tajo abierto. ¿Qué tenemos con esta regulación? Tenemos la ley minera, tenemos el artículo 27, ¿no? Y tenemos una serie de leyes secundarias y que se contraponen en algún sentido con nuestra normatividad ambiental. Tenemos una ley general de equilibrio ecológico y una ley general de desarrollo forestal, pero no solamente eso, ¿no? Tenemos una ley general para la prevención y gestión integral de los residuos y una licencia ambiental única, ¿no? También tenemos diversas normas, ¿no? Que nos permiten ir regulando al sector y que constituyen parte de lo que se toma en cuenta a la hora de ir determinando la evaluación de la manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental, en el caso de México, corresponde a las empresas presentarlo,
justamente ver cuáles son los efectos que tienen en el ambiente y la autoridad los evalúa. Para evaluarlos, tomamos en cuenta la legislación, las normas y, por supuesto, estudios específicos que se van realizando. Pero es muy importante decirlo que la mayor parte de las negativas que tienen que ver, por ejemplo, con las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental que da el sector ambiental a las empresas mineras, tienen que ver con el uso del suelo. Es decir, el ordenamiento ecológico que se tiene en nuestro país, ¿no? Esta es parte de cómo se lleva a cabo el proceso. Tenemos la autoridad, ¿no?, que es la CONAGUA, por ejemplo, que es la que otorga las concesiones, la PROFEPA y la CONAM, ¿no? La CONAM, que nos permite regular y proteger las áreas naturales protegidas, la PROFEPA, que es el brazo que vigila la correcta aplicación de la legislación ambiental, y entonces nosotros podemos que tenemos una serie de conflictos que son los que se tienen que atender con esta. Pero los efectos en la minería son muy grandes, ¿no? De tal forma que si uno ve la definición de sustentable o de vocación ambiental en nuestra normatividad, encontraría que difícilmente la minería pudiera tener esa categoría. Pero sin embargo, la minería es necesaria también, por otro lado, para la propia, para la vida urbana, que se lleva a cabo en nuestra sociedad, y también, por supuesto, para la adquisición de nuevas tecnologías en términos energéticos, ¿no? De tal forma que hay una contradicción que se tiene ahí, ¿no? ¿Qué se puede hacer, no? Es decir, por ejemplo, nosotros vemos que la minería en algunos casos ve al agua como un problema. En las tierras del laboreo, por ejemplo, este es un mapa antiguo, y este es un mapa que más o menos se acerca a lo que se vive en un distrito minero, de tiros y contratiros, ¿no?, que se tienen, diversos tipos de socavones, etcétera, y de tal forma que vemos que es una telaraña que obviamente afecta el manto freático y tiene implicaciones para ambientales muy importantes, ¿no? ¿Cuál es el tema, no? El tema es de que nosotros tomamos en cuenta siempre la disponibilidad del agua, que es algo que calcula nuestra instancia, la CONAGUA, ¿no? Pero también tenemos otros problemas asociados, como la descarga de aguas residuales, las presas de jales, que han sido una preocupación constante, ¿no? Y por supuesto, el aprovechamiento de las aguas, ¿no? Junto con esto habría que decir que nosotros entonces, nuestra normatividad es el marco en el cual vamos evaluando el impacto ambiental, pero una gran pregunta es cómo lo llevamos a cabo. Y no solamente cómo lo llevamos a cabo, sino también de igual forma, sino si ese marco es el adecuado. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, en este momento tenemos 164 procedimientos evaluándose, lo cual implica que buena parte de la estructura que tiene en este momento la Semarnat está evaluando procesos mineros, ¿no? Específicamente estos que estoy hablando, los 164 son mineros. Y el área encargada, solamente para que evaluemos la carga de trabajo, el área encargada de esta evaluación tiene 170 personas a su disposición. Gran parte de estas evaluaciones, también es importante decirlo, se llevan a cabo en las delegaciones, que es en los gobiernos subnacionales, en los estados, ¿no? Y ahí nos encontramos que la llevan a cabo los encargados, los representantes de la Semarnat. ¿Cuáles son los problemas? Lo planteábamos al inicio. Tenemos un sector con una enorme inversión y largos periodos de maduración. Por lo tanto, tiene un alto incentivo pasar encima de la normatividad, y eso es lo que tenemos que controlar en primer momento. Como gobierno somos más grandes y tenemos más recursos, pero aplicados a cada proyecto, estos son exiguos. Y ese es un tema que, digamos, salta a la vista en cada momento.
nosotros estamos haciendo, y esto ya es entrando justamente en términos del futuro, estamos pensando cómo es que vamos a lograr con estos recursos, ¿no?, regular todo el sector. Y esto nos lleva justamente al marco también, ¿no? El marco normativo, pues nosotros tenemos, por ejemplo, para evaluar cómo van las cosas, en términos internacionales tenemos un marco que en algunos casos va más allá del propio, del nacional, y que implica, en algún caso, por ejemplo, el diseño, la localización de las presas de Jales es un tema, por ejemplo, ¿no?, que está a discusión. En nuestro marco todavía está restringido y no hemos llegado todavía a una buena conclusión, ¿no? Tenemos que abarcar, tenemos que llegar a cambiar nuestro marco, porque en efecto ya cambió el mundo y en el país vamos rezagados en la parte normativa, ¿no? Tenemos que cambiar la parte normativa, tenemos que ser estrictos. Muchas empresas lo comprenden, pero también es cierto que aquí, por la misma razón del tamaño de las inversiones y el tiempo de maduración, las inercias son muy grandes. Cuando hablábamos de procesos productivos, por ejemplo, en la minería, nosotros nos encontramos con que el beneficio de patio convivió con el proceso de cianurización al menos durante 2 décadas, ¿no?, en términos efectivos y económicos, ¿no? Eso quiere decir que la inercia es muy grande. Y esta inercia se ve y se mide en lustros y en décadas, no se mide en años, ¿no? Por lo tanto, hay que parar parte de esta inercia y recomponer las cosas. Y ahí en este punto es cuando uno puede discutir qué parte de lo que ya está en nuestro marco, en los convenios internacionales que hemos firmado, que nos pueden ayudar a esto. Y quiero traer aquí a cuenta el convenio 169 de la OIT, ¿no? ¿Cuál es el tema con el convenio 169 de la OIT? Bueno, pues básicamente que es un convenio que nosotros firmamos en el 89, en el 90 se votó en el Senado, y desde el 91 está vigente. Pero todavía es una fecha en la cual no hemos nosotros legislado y teníamos obligación de hacerlo en forma inmediata. De tal forma que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y no hemos podido, como nación, como Estado, legislar al respecto. Sin embargo, ya se está atendiendo y se está tomando en cuenta porque forma parte de lo que llamamos el bloque constitucional, que es en lo cual basamos nuestras decisiones. Y el 169 es muy importante porque parte de la disputa ambiental se da entre las comunidades y las empresas mineras. De tal forma que hay hoy una gran determinación de aplicar esto, que es una obligación del Estado mexicano, en la evaluación de lo que serían los proyectos mineros en el país. Esto, por cierto, también tiene que ver con la protección ambiental y la protección del agua, porque las comunidades son las primeras que disputan la disponibilidad del agua, ¿sí?, su cálculo, y por supuesto son las primeras que ven el efecto o los posibles efectos ambientales en su medio ambiente. De tal forma que nosotros no podemos ver solamente el 169 como un convenio que tenemos que cumplir, sino que tenemos que verlo como la oportunidad de regular y de no solamente la parte social, que es muy importante y que forma parte de esta discusión muy amplia sobre cuál es el tipo de minería que se tiene que tener en el país, sino también sobre aspectos como el medio ambiente y el agua. En otras palabras, no bastará con, como sucede actualmente, por ejemplo, una empresa puede tener una concesión, puede ir desarrollando un proyecto y puede comprar las concesiones agrícolas generalmente para utilizarlas en su para demostrar la disponibilidad del agua, sino que en este caso tiene que irse más allá, ¿no? Tiene que discutirse sobre los efectos que se tiene en su medio ambiente inmediato y por supuesto también en las comunidades, no solamente las indígenas, sino también las comunidades
que no siendo indígenas, las comunidades rurales que viven generalmente en los alrededores de, de los complejos mineros y las minas de los propios distritos en México, ¿no? Estos son parte de los que más allá de discutir las problemáticas puntuales, ¿no? Que nosotros visualizamos y que queremos tratar de resolver en los próximos años, ¿no? Esto es, pues, Mayren, las palabras que queríamos platicar con ustedes. Muchas gracias, subsecretario. Tenemos ya algunas preguntas que han estado compartiendo nuestro público con nosotros. Les invitamos a seguir escribiendo otras preguntas mientras le leo al subsecretario las primeras. Hay básicamente dos parece, temas. Mayren, nada más, Mayren, nada más, ¿por qué no hacemos todas las preguntas e intentamos contestar? Yo platicaba un asunto del tiempo, ¿no? Pero si pudiéramos hacerlo de esa forma, para tener un solo bloque de preguntas y una respuesta, si fuera posible. Ok. ¿Puedo compartirle las que ya están mientras sí, claro. el equipo acopia el resto de las que se vayan acumulando? Bueno, hay como dos grandes intereses en el primer bloque de preguntas. El primero es sobre las normativas y el otro sobre la operación de las instituciones. Entonces se las voy a leer. Unos están a manera de comentarios. Dentro de áreas naturales protegidas, los programas de manejo deberían prohibir la minería, no condicionarla a la presentación de una MIA. También nos dicen que la NOM 001 no contempla muchos de los contaminantes y su interacción con los sedimentos, y en ese sentido hace falta generar normativa con fundamentos ecotoxicológicos y sus implicaciones ambientales y sociales. Y dando continuidad a esto, también nos preguntan si es necesario, o nos comentan, ¿es necesario un nuevo marco normativo para el sector minero? Si es así, ¿se necesitan más regulaciones o menos regulaciones, pero más efectivas? Sobre la operación de las instituciones, dada la anunciada desaparición de la Subsecretaría de Gestión Ambiental, ¿qué pasará con la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental? También nos dicen que uno de los grandes problemas con las delegaciones es su absoluto desapego a los criterios que en su momento emitió la DGIRA, lo cual ha dado lugar a una incertidumbre legal. ¿Qué hará la Semarnat para homologar los criterios que aplican las delegaciones, de manera que tratemos con una sola Semarnat y no con 33, entendiendo que son las representaciones de los estados y las oficinas centrales? También nos preguntan qué acciones tienen consideradas de ser implementadas para responder en tiempo y forma a las MIA. Y preguntan por qué cada vez más los tiempos de respuesta en las delegaciones son más prolongados porque las personas ven que hay menos personal y más solicitudes que atender. Ese es el primer grupo. Bien, parece ser que el sector minero hizo presencia, ¿verdad? Y qué bueno, ¿no? En efecto, primero habría que decir que sí necesitamos un nuevo marco legal. Eso está justamente es parte de la discusión. Pero el marco normativo que tenemos es más amplio que el de la propia ley, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la norma 001, ¿no? Desde 1996, esta no se actualiza y se va a actualizar, ¿no? Esperemos este año, si no principios del próximo, estamos en ese proceso. Y yo creo que son parte de las acciones que se están realizando. ¿Qué pasa con DEGIRA? Bueno, pues DEGIRA, por supuesto, que tiene que existir y tiene que fortalecer. ¿Cómo se tiene que fortalecer? DEGIRA, para los que no lo conocen, es justamente la instancia dentro de la Semarnat que está encargada de la evaluación del impacto ambiental. ¿Qué tenemos que tener? No solamente es un asunto de los tiempos, sino cómo se realiza. Y en esto, lo que hacia donde nosotros estamos avanzando es a tener un enfoque sistémico en el caso del tratamiento de la DEGIRA y también con las propias delegaciones. ¿Qué significa esto? Nosotros aspiramos a tener un expediente único digital que permita, en algún sentido, trazar todo lo que ahí existe. Y esto es importante, ¿no? Porque ¿qué es lo que decíamos? Por varias razones, ¿no? Primero, para dar certeza. Segundo, para agilizar, como justamente creo que buena parte de
los compañeros que estaban hablando ahorita, justamente pertenecen al sector minero y hay que agilizarlo, pero también para tener trazabilidad. Es decir, en los expedientes no podemos perder la información, tenemos que tener toda la certeza, hoy lo hacemos, tenemos cuidado, pero justamente al tener en papel esto se hace más engorroso. Tenemos que tener trazabilidad para saber quién, cuándo, qué metió, cómo se modificó y en qué momento se hizo. Hasta de dónde, en dónde ocurrió. Cuando hablan de las delegaciones, yo creo que están confundidos ahí cuando hablan de 33 Semarnat. Hay temas que se tratan, como la de la mía, en las delegaciones y otros centralmente, pero son uno u otro. Solo en algunos casos se atraen por parte de las oficinas centrales. De tal forma que esa apreciación no es correcta. Más bien el tema es cómo lo solucionamos en términos de eficacia, pero también de cuál es el estándar que estamos midiendo, qué es lo que estamos evaluando. Y esto es muy importante porque lo que no quisiéramos tener es un procedimiento administrativo que empieza y concluye con una serie de verificación documental sin poder en algún momento evaluar en efecto qué es lo que está sucediendo en el territorio y qué está sucediendo con las empresas. Esto es nuestra aspiración que nosotros tenemos y por supuesto yo creo que hay varias, espero que se haya notado que si desde el 91 no se legisló en materia del convenio 169 y hoy hay una preocupación y creemos que estamos a un año de poder hacerlo, ¿no? No es algo sencillo, es algo complejo, y que si las normas que mencionaron, la 001, ¿sí? Que justamente es la 1, ¿no? La 1 de la Semarnat, tenía desde el 96 sin actualizarse, me parece que hemos avanzado, ¿no? Y que, por supuesto, no es donde debemos parar, ¿no? El asunto normativo, y esto es que era parte de lo que yo quería platicar y es lo que estábamos diciendo, es que en términos internacionales ya no están en esa inercia de la que hablamos, que se explica por los tiempos de maduración y la inversión que se lleva en el sector. Esa inercia se está rompiendo, no en todos lados, también, es cierto, con timidez en muchos casos, pero se está rompiendo a nivel internacional. Y esto no podemos, nadie debe tener miedo, porque es un asunto de todos el medio ambiente, es un asunto del sector, y no solamente del sector, es de las comunidades y es del país. Entonces, me parece que esa inercia es la que estamos buscando romper, y yo creo que, espero se haya mostrado que estamos haciendo avances en este sentido. Gracias, subsecretario. Si me permite, tenemos 3 preguntas más. Estamos bien de tiempo, entonces se las puedo compartir. Y siguen siendo inquietudes sobre la normatividad. Por ejemplo, preguntan por qué no se han realizado límites permisibles en las NOM de todos los contaminantes y elementos contaminantes, porque en varios debemos basarnos en las normas internacionales. Solo quisiera saber si en un momento se pudiesen tener esos límites permisibles. También nos comentan que las comunidades originarias afectadas por las concesiones mineras han tenido que acudir a juicios de amparo porque no han respetado su derecho al territorio y al agua. Eso significa oponerse a las decisiones tomadas de forma autoritaria y exógena por el Estado y las empresas mineras, sin tomar en cuenta el convenio 169, que esto se relaciona con lo que usted ya nos comentaba. Y también nos dicen que debería modificarse el artículo 27 constitucional para quitarle el añadido que le da carácter de preferente a la minería en cuanto a concesiones. ¿Nos podría compartir su opinión al respecto? Gracias. Claro, yo creo que son buenas preguntas para justamente responderlas en otro marco distinto al que hemos platicado, ¿no? La Constitución es, en el caso de México se ha dicho que no solamente regula, sino que es una aspiración. Desde el principio se ha planteado que tiene este carácter, ¿no? Nosotros creemos que no debe tenerlo. Nosotros creemos que ahí hay derechos que tienen que ser efectivos. Durante mucho tiempo se ha planteado que este carácter aspiracional de la Constitución, más que regulador, es lo que impedía en algún sentido que hubiera una realidad que tuviera que ver con la parte formal, con el marco normativo.
Y siempre se trae a cuento de cuando se decía, en la época de la Nueva España se decía, ordénese pero no se cumpla, ¿no? Ese era el sentido de esta tipificación de la Constitución como aspiración. Nosotros pensamos distinto, ¿no? Y pensamos distinto en el 169. Por supuesto que si nos dicen que no se ha aplicado en el país, eso lo acabamos de decir, ¿no? Es decir, no se ha legislado desde el 91. Hay, por supuesto, que se ha tenido que ir a la Corte, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer como Estado mexicano no solamente es legislar, sino encontrar los procedimientos administrativos que permitan que permitan llevar a cabo la aplicación correcta del 169. Y por supuesto esto tiene que ver también con la normatividad. Los límites, bueno, la 001, al nivel, para regresar ahí, hay insatisfacciones alrededor de la 001, ¿cierto? ¿No? Pero nosotros pensamos que así como el ordenamiento, el proceso normativo no son las tablas de Moisés. Estos son un ente vivo que tiene que irse cambiando. Cuando uno encuentra una norma muy antigua, y eso lo tenemos por ley, que se tiene que actualizar, pero aun cuando esté por ley no se había hecho, ¿no? Cuando uno encuentra una norma muy antigua significa que ya se volvió una antigüedad, en algún sentido, ¿no? La propia norma, ¿no? No solamente tiene tiempo, sino que ya no atiende las necesidades presentes de un sector. Y en efecto estamos en un proceso de actualización de una gran cantidad de normas, de los estándares que hoy se llaman actuales, anteriormente normas mexicanas, ¿no? Que tenemos muchos. La Conagua es la principal clienta de ese sistema, y habría que decir que sí, en efecto, tiene razón, en muchos casos se requiere ir o buscar distintos tipos de estándares. La manifestación de impacto ambiental no solamente se basa en la parte normativa, utiliza la bibliografía, muestreos, y por supuesto que es parte de lo que se quiere cambiar y se quiere sistematizar adecuadamente, ¿no? Que sería esta parte de la evaluación del impacto ambiental, que tengamos cada vez más definiciones y criterios más precisos. No sé, esa es la respuesta que podríamos tener ahorita, Mary. Bueno, pues con este segundo bloque de preguntas cerramos su participación, que agradecemos muchísimo. Sin duda, la diversidad de temas que convergen en esta actividad productiva, la diversidad de posiciones, pues enriquecen teniendo todas las voces, y la suya desde su subsecretaría. Nada más decirles que, nada más a manera de despedida, ¿no? Que la parte ambiental no puede estar a discusión en términos de el tamaño de los proyectos. Esa es una determinación que tenemos, ¿no? Para llevar a cabo a buen puerto la evaluación que hacemos del impacto ambiental. Gracias, ¿no? Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias por su tiempo. Le invitamos a mantenerse conectado para acompañar el resto de las sesiones. Y bueno, podemos continuar con esta discusión que ya se ha ido enriqueciendo mucho, tanto con las presentaciones como con los comentarios de todos, todo el auditorio en el chat.